Que mi mujer haya crecido en Canadá creo que es una de las claves de por qué estoy aquí. Ella vivió conmigo en Jaca y ahora me tocó mudarme a mí a Ontario. Me llamo Juan Gabasa y aunque esta sea tierra de lagos, yo me siento pirenaico, me siento montañés. Mariano, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Muy bien, igualmente, es un placer. Oye, no he visto un mirador así en mi vida. Esto no es la cola de caballo del Pirineo, pero casi. Este es el sitio más visitado en Canadá. Son las cataratas del Niágara, un lugar, como puedes ver, absolutamente fascinante. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Jaca, yo soy JTV, que es de Jaca de toda la vida. ¿Y qué hace aquí un jafetano? Pues yo vine por amor. Conocí a una chica canadiense y entonces ahora hemos compensado. Ella vivió un tiempo en España, en Jaca, y ahora llevo yo viviendo aquí en Toronto 8 años. Yo me vine aquí con 40 años, ya con una edad en la que ya empieza a ser más complicado, más difícil adaptarte a un cambio de vida tan fuerte, tan agresivo. Tienes que crear un nuevo entorno emocional, profesional. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy periodista y claro, nuestra herramienta es la palabra. Yo pensaba que cuando me vine aquí no iba a poder seguir ejerciendo mi profesión de periodista, entonces yo creé un medio de comunicación enfocado en la comunidad de habla hispana en Canadá y al mismo tiempo soy el redactor jefe de Pan American World, que es un medio de comunicación canadiense que está enfocado en crear contenido sobre negocios y cultura de Canadá y de Latinoamérica. Y como periodista, la primera vez que viste las cataratas del Niágara, ¿qué significó para ti? Es lo mismo que cuando vas a Nueva York, que dices, esto me suena, parece que ya lo he vivido. Tenía la imagen de las cataratas del Niágara, sobre todo de la película de Superman, cuando se cae el niño. No está lloviendo hoy, aunque parezca, sino que es la potencia del agua que genera esta lluvia que se prolonga durante metros y metros. Siempre esto está abarrotado de gente. Claro, la gente no se quiere mojar. Normal que acabe chipeado, porque con la bruma que sale aquí, fíjate, pero ¿desde qué altura cae? Son 57 metros. De hecho, el barco que se acerca hasta la base de la catarata apenas se ve, porque la potencia del agua genera esta bruma que es absolutamente extraordinaria. Lo que sí que veo es que los que están en aquel mirador de allí no se están mojando tanto hoy. ¿Podemos cruzar aquel o no? No, eso es Estados Unidos. Ya la catarata del Niágara es la frontera natural entre Estados Unidos y Canadá. Está ahí la otra catarata, que esta es más pequeña. Son dos cataratas, la estadounidense y la canadiense, que es la grande y la más icónica. ¡Aragoneses para el mundo! Bueno, Juan, ¿qué vamos a hacer? Nos montamos en el barco, ¿no? ¿Qué reparten aquí? Ponchos, porque los vas a necesitar en un momento. Excuse me, how many ponchos are you delivering every day? 1,000. O sea, que ni ella misma sabe cuánto reparte. Exacto. Mira, veo todo esto y parece como el cuento de la criada, que por cierto escrito por una gran escritora canadiense, por Margaret Atwood. Da esa sensación, ¿verdad? Parece que van a hacer la compra de la semana. Exacto. La verdad que el chubasquero te lo pones, pero no hace mucho, porque el agua te viene por todos los Es lados. un poco plastiquete chungo, Esto es bolsa del Sabeco en la cabeza, ¿eh? A ver, ¿cómo te queda? Aquí. Hombre, me siento estupendamente, ¿Perfecto? Venga, para adentro. Venga. Niagara Falls, the people come from miles around. Estamos entrando en el infierno. Nos vamos directamente contracorriente. Estamos entrando ya en el tiro de la catarata, nos estamos acercando a la base de la catarata y como podéis ver, el barco empieza a moverse por todos los lados y nosotros nos ponemos hasta arriba de agua. El agua cae a 40 kilómetros por hora. El barco justo se para y se da la vuelta cuando nos vamos a meter en la cortina de la catarata. Hola. Where you came from? ¿De dónde eres? England. ¿Y qué le parece la catarata? It's amazing, absolutely beautiful. Te estás mojando un poco, ¿no? Just a little bit. Esto ya es la zona cero de las cataratas del Niágara. Más lejos de allí ya nadie ha pasado nunca. Madre mía, ¿cómo se mueve? Esto es increíble, no se ve nada alrededor. Es como te lo imaginas, no llueve por arriba, por abajo, de medio lado. Estamos debajo de una de las masas de agua más poderosas, con más fuerza del mundo. Son las cataratas del Niágara. ¡Aragoneses para el mundo! Take a load of plenty. Take a load for free. Bueno, Juan, ya hemos llegado a Toronto. ¿Y dónde vamos ahora? San Lawrence Market. Mercado de San Lorenzo, como si esto estuviera en Huesca. Casualmente es el patrón de Canadá, uno de los patrones de Canadá. Es un dato un poco conocido, que es el mercado más popular y tradicional de Toronto. Aquí hay 120 puestos. La mayoría de ellos son de comida, también hay pequeños restaurantes y ya no quedan sitios como este en Toronto. La mayoría de comercio es comercio de franquicia, de grandes multinacionales. Si hay algún lugar con historia en Canadá es este. ¿Pero aquí qué están haciendo? Pues aquí me parece que está vuestra competencia. ¿Qué estáis haciendo aquí? What am I doing here? This is my dad's building, and I'm running a television show to the people of Spain. Is it Spain? Yes. Te amo.
Sounds like Italian, but that's okay. Thanks a lot. You're welcome, gracias. ¿Y aquí producto de la tierra se encuentra o no? Sí, aquí se encuentra. De hecho, en St. Lawrence Market es uno de los únicos lugares de Canadá, de Toronto más bien, donde siempre se ha encontrado producto español. Aceite de oliva, olivas. Aquí tienes el chorizo. ¿Cuánto cuesta aquí? Pues $7, unos 5 euros. Un poquito caro, ¿no? La mayoría de productos españoles son aquí bastante caros. ¿Y esto de aquí también es producto de la tierra? Bueno, esto es la joya de la corona de Canadá, es sirope de arce. El arce es un árbol y la hoja de arce es también un símbolo, es un icono del país que está presente en la bandera canadiense, que es muy joven, por cierto, se creó en 1965. Los atletas olímpicos ya lo utilizaban como símbolo en sus vestimentas a principios de siglo, no con la bandera, pero sí con la hoja. No fue hasta el año 65 cuando se aprobó oficialmente que esta fuera la bandera del país. ¿Dónde nos traes? Pues os traigo aquí mismo al Rogers Centre. Es el estadio más grande de Toronto y es la casa de los Blue Jays, el equipo de béisbol más importante de Canadá. Esta ciudad en verano es la capital del béisbol. Todo el mundo lleva camisetas de los Blue Jays, que es un pájaro azul muy característico de Toronto. Si tuviéramos que buscar una comparativa... Yo te diría que el de los Blue Jays es como el del Real Madrid o el del Fútbol Club Barcelona. ¿Y por qué nos traes hasta aquí? Porque este equipo de béisbol, aunque no lo creáis, tiene una conexión muy estrecha con Aragón y con Jaca, porque el logotipo del equipo fue diseñado en el año 1977 por un aragonés de Jaca, por Paco Belsué. Era un diseñador que se vino a vivir a Canadá en el año 1966 y empezó a trabajar en una agencia de publicidad muy importante de Toronto que fue la encargada de diseñar el logotipo de los Blue Jays. Él ha diseñado una marca que conocen todos los canadienses. Sí, y no solo esa, porque Paco también me contaba que fue el diseñador del logotipo de Mastercard, que ese sí que es un logotipo global, universal, que conoce todo el mundo. ¿Es usted fan de los Blue Jays? Of course, I'm a supporter of Blue Jays. ¿Desde hace mucho? It's almost 13 years. ¿Sabe quién es el diseñador del logotipo? ¿Sabía que el diseñador es un español? Oh, really? A facultad, que vaya bien, adiós. Yo conocí a Paco Belsué, lo conocí en persona en el verano del año 2003. A mí me puso sobre la pista de él otro periodista, Ramón J. Campo. Yo me puse en contacto con Paco y en un viaje que vine a Toronto lo conocí y a partir de entonces mantuvimos una gran amistad hasta que falleció en el año 2011. ¿Y tú como periodista aquí intentas mantener vivo el legado de Paco o no? Sí, por supuesto. Yo publiqué muchos artículos, pero luego además en el año 2016 un grupo de escritores hispanoamericanos que vivimos en Canadá publicamos Historias de Toronto. Yo soy uno de los 12 autores y yo la historia que escribí fue la historia de Paco Belsué, que también me sirvió para reivindicar de algún modo su figura y el próximo año va a ser editado, publicado en inglés por una editorial canadiense, lo que va a ayudar todavía a promover mucho más la reivindicación de Paco Belsué como una figura fundamental de la historia del diseño gráfico en Canadá. Ahora vamos a ver un partido de hockey, es una obligación en este país. Ah, pero hay tradición aquí de hockey. Un poco de tradición, no tanto como en Jaca, pero casi. Y soy de una familia de hockey sobre hielo y mi hijo, por supuesto, tenía que jugar a hockey. Entramos en la pista de hielo, que te podría decir que es como mi segunda casa, porque pasamos aquí muchas horas a la semana y yo te diría que es aquí donde más recuerdo mi vida pasada en Jaca. Yo jugué a hockey toda mi vida, llegué a jugar en la selección junior española hace demasiados años, ni los cuento. Jugué 2 campeonatos de Europa con la selección española. Bueno, y aquí os presento a Silvia, a mi chica. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pero tú eres española porque hablas muy bien español. Sí, bueno, española, canadiense. Padres son madrileños. Yo nací en Canadá, en Toronto. Tengo aquí el sello de Madrid y también soy bastante aragonesa. Silvia venía con mucha frecuencia porque su hermano estuvo trabajando hace más de 30 años en Jaca durante una temporada. A raíz de conocernos mantuvimos una relación a distancia durante aproximadamente 2 años. O sea que un poco el culpable de que os conocierais fue tu hermano, ¿no, Silvia? Bueno, exactamente. Bueno, Juan, ¿por qué no me presentas? Sí, bueno, os lo voy a presentar porque ya está aquí preparando el partido que va a empezar ahora. Mi cuñado, que además es el entrenador del equipo. Tony, ¿qué tal? Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, Muy Tony bien. Tejerina, un histórico del deporte aragonés y del hockey español. Pero claro que te conozco. ¿Pero qué haces tú en Canadá? Bueno, vivo aquí desde cuando volví de España. Ahora lo que estoy haciendo es entrenando a los críos. ¿Tú en qué año llegaste a Jaca? Yo pues en el 83 y me quedé 3 años ahí jugando al hockey sobre hielo. Para mí fueron los mejores 3 años de mi vida. La gente que estaba en Jaca
como me cuidaron a mí como familia y nunca me voy a olvidar de esos tiempos. Juan, otra cosa no, pero tu cuñado es bien modesto, porque es una leyenda del deporte aragonés. Está mal que yo lo diga, pero uno de los mejores porteros de la historia del hockey español fue Toni. El Club Hielo Jaca nunca había ganado una liga, nunca. Y el año que llega Toni a Jaca es el año en el que el Club Hielo Jaca gana su primera liga. Voy a presentar a mi equipo. Son 16 críos de 13 años. Y bueno, y ahora os presento a mi hijo, a Icen, que es el portero del equipo y que está aquí. Hola, Icen. Hola. ¿Tú de dónde eres? Aragonés. ¿Tú dónde naciste? En Jaca. Él nos lo ha dicho, pero él siempre entrena con la camiseta del Club Hielo Jaca. ¿Icen ya ha jugado en la pista de hielo de Jaca o no? Icen empezó a jugar en la pista de hielo de Jaca. Bueno, Icen, vamos a dejar que tu tío os dé las últimas indicaciones y que vaya bien, ¿vale? Mucha suerte. Gracias. So guys, we're going to dedicate this game to all the people in Aragon, Spain. I want you guys to really step up and play a really good game. Okay? So un abrazo a la gente de Aragón. Os echo mucho de menos y ya iré algún día a veros. 1, 2, 3, LBC! Fueron a una velocidad que como los adultos. Sí, bueno, el hockey sobre hielo es el deporte de equipo más rápido del mundo. Come on, guys, that's it, go! Bueno, Juan, lo que no se puede negar que Silvia lo está dando todo, ¿eh? Nadie verás que se toma este deporte con calma. Los padres aquí en el hockey son como los padres españoles que se creen que su hijo es Messi. Sí, yo diría que es peor, ¿verdad? Para ser portero hace falta mucha sangre fría y si algo tiene bueno Icen es que se recupera muy bien psicológicamente después de un gol. Que siendo un deporte que se hace en una pista de hielo hay que tener mente fría, ¿no? Mente fría, pero como tú bien sabes, circulan muchos tópicos en torno al hockey vinculado con la violencia. Solo aparece hockey cuando hay peleas. Es un deporte muy caliente porque hay contacto, pero es un deporte también muy noble. Yes, there's something to sing about. ¿Cómo ha quedado la cosa? Hemos empatado a 1. Queremos invitaros a nuestra casa porque aquí en Canadá la vida sobre todo se hace en casa y especialmente en invierno por el frío. Creo que es un poco grande, son típicas de aquí de Canadá. No es grande, pero sí lo que es típico es tener una casa con jardín adelante atrás. Bueno, aquí empieza ya el Museo Aragonés. Este es un banco del Paseo de la Constitución de Jaca, esto es la estación de Canfrán, esto es Zaragoza, el edificio de la CREA, esta es la antigua pista de hielo de Jaca. Y siempre ayuda, por supuesto, es muy importante para mantener todavía la ligazón con tu tierra. Por ejemplo, esta mesa que ves aquí, que nos la hizo un buen amigo de Jaca, se vino con nosotros porque cuando decidimos venirnos a Canadá en 2011, yo a Silvia le puse solo una condición: traerme todo lo que tenía en Jaca, libros, recuerdos, cuadros. Contratamos un contenedor y un barco nos trajo todo lo que habíamos acumulado durante 40 años de vida y se vino conmigo a Toronto. ¿Pero cuánto cuesta traerte toda tu vida desde Aragón en barco? De tiempo 2 meses, ¿verdad? Pero de dinero, un poquito de dinero sí que costó, más de 6.000 euros nos costó. Pero ven por aquí que tenemos mucho más, subir arriba a la segunda planta porque es ahí donde tenemos la oficina. Lo que sí que veo que tienes aquí la pared llena de recortes y de recuerdos. Te recuerdan quién eres y sobre todo quién has sido, ¿no? Que es muy importante cuando eres emigrante. Este, por ejemplo, que es una entrevista que me hizo en el periódico de Aragón este pasado mes de mayo Adriana Oliveros. Esta es una entrevista de Laura Zamboraín. Que se ve ahí es José Antonio Labordeta. José Antonio Labordeta, Sagrario Ramírez, Ángela, su hija, Rosa Regás, Soledad Portalas. ¿Conocías a Labordeta? Sí, claro, y además en nuestra editorial publicamos varios cuentos y varios textos de Labordeta, teníamos muy buena relación con él. Él tenía un estrecho nexo con Jaca y con Villanúa, con Canfrán, con toda la Jacetania. Todo el mundo que ha conocido a José Antonio sabe que sobre todo era una persona muy cercana, muy abierta, muy limpia, muy transparente. A cada rincón que miro encuentro algo increíble. Ese de ahí es Carlos Saura. Y esta foto es en Toronto. Presentó hace 2 años en el Festival de Cine de Toronto su última película, J, y precisamente Aragón Televisión me pidió que le hiciera una entrevista y esta es la foto, un honor. La foto de Carlos Saura está bien acompañada. ¿Estos libros son tuyos también o qué? Parcialmente. Este es el último libro que he escrito sobre la historia del Festival Folclórico de los Pirineos de Jaca. Fui su director de comunicación durante 8 ediciones. Mira, han empezado ya con un picoteo, ni me han esperado. Vamos a tomar algo antes de cenar. Estáis invitados, sumaros a nosotros. ¿Pero qué habéis preparado? A ver, ¿qué tenéis por aquí? Nada, algo muy básico, ¿verdad? Queso de la tierra, aquí compramos casi todo de España y si puede ser de Aragón. Hablando de la tierra, ¿os veis volviendo pronto por Jaca o no? De vacaciones
esperamos que muy pronto. Para regresar, no lo sé, uno nunca puede decir que no, pero de momento a medio plazo no nos planteamos el regreso. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir aquí, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría decirle adiós a mi madre, a mis hermanas y a todos mis amigos de Jaca, por supuesto. Igualmente, adiós. Bueno, pues ahí queda ese saludo y nos vemos por la pista de hielo, ¿vale? Que vaya ¡Adiós! muy bien.